Buenas noches, bienvenido. Encantado. Bueno, doctor, tenemos el documento, además, que la Junta Nacional de Justicia notifica a la doctora Liz Patricia Benavides Vargas. Ahí tenemos el documento con fecha del 29 de abril y el asunto y la referencia es un procedimiento disciplinario, ¿no? Y firma esta notificación, la firma Giovanna María Díaz Revilla, que es la secretaria general de la Junta Nacional de Justicia. Pero ustedes saben que nos vamos a ir a la parte resolutiva, ¿no? La parte resolutiva dice que en el 2024, bueno, todo lo actuado y tal, dice que resolución, todo lo retrotrayéndose el estado anterior a la expedición de dicha resolución. Es decir, que queda anulada, pero yo tengo acá otra parte. Se resuelve, acá está, artículo primero, declarar la nulidad del procedimiento disciplinario inmediato número 084. Este es en la página 4. Dice, seguido a la señora Liz Patricia Benavides Vargas por su actuación como fiscal de la Nación, abierto mediante resolución del 30 de diciembre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la JNJ declara la nulidad del procedimiento disciplinario inmediato contra Patricia Benavides y al final firma Gino Augusto Tomás Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia, y por supuesto dice que se le notifique a la doctora Patricia Benavides Vargas la resolución para los fines que estime conveniente. Entonces estamos aquí con el abogado de la doctora Liz Patricia Benavides. Doctor del Castillo, ¿qué significa esta resolución de la JNJ que dejan, digamos, anulan la suspensión de la doctora? ¿Esto qué significa? ¿Ella regresa a la fiscalía? Este es el procedimiento por el cual se le suspendió en 6 días, una cosa súper express. Pasó un año, no hicieron ninguna prueba y el expediente caducó de acuerdo a su propio reglamento. Pero el último día del año, el 30 de diciembre del año pasado, lo reactivan con otra resolución para seguir la cantaleta, pero esta Junta, aplicando los precedentes, por ejemplo, de lo que ha aplicado el Tribunal Constitucional respecto a 2 magistrados supremos, el propio antecedente del... Estoy refiriendo al proceso inmediato. Sí, a ver, vamos a ubicar un poco a los televidentes, porque cuando el doctor del Castillo habla del proceso inmediato, se refiere cuando la suspenden por los chats de su asesor, de su colaborador, Jaime Villanueva. Ahí recordarán ustedes el organigrama que saca Harvey Colchado, los allanamientos, la operación Valquiria. Entonces, a la doctora Benavides, a fin de noviembre del año 2023, se abre la operación Valquiria y dirigida por la doctora Marita Barreto y se le suspende en 6 días. Estamos en ese caso, en los chats de Jaime Villanueva. Ese caso que no obtuvo ninguna prueba, que caducó, lo vuelven a abrir, ¿no? Y ahora esta Junta dice, todo eso es nulo, queda sin efecto y se acabó, ¿no? Ahora, pero no es el único caso. Permítame contar lo siguiente. Por ejemplo, el expediente de la tesis, que también... La tesis así es. Plagiada. Así dicen. Pero acá yo tengo el informe firmado por el doctor. Le doy una copia para que me siga si quiere. Ok, muchas gracias. Ahí gracias, doctor. A la vuelta de la primera hoja, conclusión y recomendación. Pero esa tiene fecha 30 de diciembre del 2024, ese es el año pasado. Sí. Muy bien. Es una de las últimas cosas que firmó el doctor Aldo Vázquez Ríos, que era miembro de la Junta anterior. ¿Ya? Y fíjese lo que dice conclusiones. El suscrito es de opinión de que no existe mérito para instaurar el procedimiento disciplinario de la fiscal Liz Patricia Benavides Vargas. Eso está en la... ¿Qué página? En la segunda. En la segunda aquí, ya. Okay. Conclusiones, ya. Conclusión y recomendación. Muy bien. No se ha encontrado evidencia objetiva suficiente que relacione a la fiscal con una falta grave. Por tanto, es de opinión, más abajo, de que no existe mérito para explorar el proceso disciplinario de la fiscal de la Nación. Esto ha dejado Aldo Vázquez listo
y está pendiente de una resolución que debe salir estos días, supongo yo. Que no existe falta disciplinaria. Falta en el tema de la tesis. En el tema de la ¿Ya? tesis, lo firma Aldo Vázquez. Así que no hay nada que desvirtúe las tesis ni de maestría ni de doctorado. Segundo caso, un congresista de estos comunistas denunció que por qué yo era el abogado y abrieron un proceso en la Junta, pero ellos mismos se dieron cuenta que no tenía sentido y lo archivaron, llevan 2-0. Le abrieron otro proceso porque Rafael López Aliaga le había dado una medalla de Lima a la autora. Sí. Ya lo archivaron el caso y dijeron que no hay mérito para seguir ese procedimiento. 3-0. Estamos hablando siempre de la JNJ. De la Junta de Justicia, ¿no es cierto? Después ha habido algunos casos judiciales que me parece que es importante. Por ejemplo, piden el levantamiento del secreto de las comunicaciones, lo deniegan. Ya eso es a nivel de fiscalía. A nivel de fiscalía. Claro, eso ya el levantamiento. En el Poder Judicial, la doctora Delphi Espinosa presenta una acusación constitucional. Un proceso penal le abre y se plantea una cuestión previa, la declaran fundada en la Suprema y eso anula todo el proceso penal. Y después hubo un proceso, recuerda, de Pablo Sánchez, que le acusaban que se había amarrado con Pablo Sánchez para liberarlo. Eso también ya lo archivaron. Doctor, pero en términos prácticos, Sí. porque claro, nosotros uno lee esto, ¿no? Y dice, bueno, se le suspende la inhabilitación que le hicieron en diciembre. Sí. Pero en términos prácticos, ¿qué significa? Porque la doctora está no solamente suspendida, también está destituida. Vamos a ver, por eso, ya que quede sin efecto el tema del proceso inmediato, no hace sino ratificar lo que ya es una jurisprudencia hoy. Recuerde usted que hay 2 vocales supremos, acaban de habilitar al doctor Aladino Gálvez por la misma razón, Sí, y dejaron sin efecto el proceso contra la doctora Janet Tello por la misma razón. Por el procedimiento inmediato, Sí, y eso lo dijimos desde el primer día, Sí. fue mi primera argumentación de defensa. Sí, el procedimiento inmediato que está en la ley, pero no en el reglamento. No, al revés. Al revés, en el reglamento, no está pero no en la ley, ya. Ahora, Efectos prácticos, doctor. el día 8 hay una audiencia, 8 de mayo. 8 de mayo, una audiencia para ver lo que podríamos llamar la segunda destitución. La segunda Porque han hecho 2 destitución. destituciones. Ya, pero esa no es destitución, No. esta es suspensión. Eso es suspensión que ya no tiene sentido práctico porque... Claro, porque ella está destituida. Claro. Entonces vamos a ir a la decisión de la segunda destitución. Se ha presentado una reconsideración, seguramente dirá el voto y veremos qué resuelve. Yo confío mucho que eso salga bien. La segunda destitución. Sí. Pero hay 2, ¿por qué van primero por la segunda y no primero por la primera? No, es que la primera se ha planteado un recurso de nulidad que también está en trámite. Ya. ¿no? Entonces, yo confío que esas 2 cosas salgan bien. Todo lo que se está poniendo hasta ahora, inclusive hay una acusación constitucional en el Congreso, que ya hay un dictamen en contra. O sea que todavía no la votan finalmente, pero ya tiene dictamen en contra. Entonces, yo veo que las cosas bien, piano a piano se va lontano, ¿no? Y este es un punto en el cual a mí me parece inminente que en un momento determinado, pero más pronto que tarde, la doctora pueda ser restituida a nivel de fiscal suprema. Pero ella está destituida de fiscal de la Nación. Y suprema también. Y también. Entonces regresaría a ser suprema y bueno, ya se verá más adelante. Pero son 2 instituciones, o sea que serían 2 pasos las vamos a ganar, que tienen que verse en la JNJ. Claro. El primero es el 8 de mayo. Sí. Pero ahí, si le levantan esa destitución, ella sigue destituida. Sí, pues se engendra la Porque primera. hay otra. Y esperemos qué pasa con la ¿Y qué primera. pasaría con la primera? Yo creo que eso no va a Pero proceder. ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Porque la segunda institución hay una audiencia el 8 de mayo en que ustedes van a presentar, Fíjese. digamos, sus descargos. Pero la primera, ¿cuál es el procedimiento? Por ejemplo, tiene una serie de vicios, ¿no? Ejemplo, una señora que ya debería estar fuera de la Junta, la pusieron a propósito para que ¿Usted se votara. refiere a la doctora Tello? Sí, a otra señora que se había excusado todo el procedimiento, la hacen regresar una semana ¿Usted antes. se refiere a la doctora que fue ministra de Justicia, la señora María Zavala. Zavala? Entonces, una serie de errores de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, al doctor Tom Berry, que se excusó correctamente, lo obligaron a quedarse, pese a que estaba completamente en contradicción. Entonces, esa segunda o la primera
destitución, ustedes le están peleando por esos vicios que usted, supuestos vicios que usted refiere. Y otros más, por supuesto, que yo tengo la convicción de que va a salir bien la cosa, ¿no? Bueno, ¿usted cree, porque no tiene nada que ver el tema disciplinario con el tema de la destitución? Bueno, son dos procedimientos distintos. Ella la destituyeron presuntamente por haber sancionado a una señora fiscal con un informe falso. Bueno, que veía el caso de su hermana. No era cualquier fiscal, doctor. Pero vamos a demostrar... Era una fiscal que veía el caso de su hermana, Emma Benavides. Puede ver cualquier caso. Lo importante no, pudo haber un conflicto de intereses, doctor. Teóricamente, para algunos puede ser, pero el objetivo es... Nosotros vamos a demostrar que el informe que presentó la doctora Benavides para justificar esa decisión es absolutamente verídico. La doctora Benavides dijo que esa fiscal... En la Junta, con mucha ligereza, dijeron que eso era una cosa inventada, que era falsa, mentira. Bueno, la doctora Benavides la suspendió arguyendo que la doctora no era productiva. Así es. ¿No? Pero qué casualidad que la doctora justamente veía el tema de su hermana. Fue poco elegante, por decirlo de algún modo, ¿no? Se hubiera inhibido y no le hubiera ido mal, porque veía el caso de su hermana por un tema de supuesta defensa de un narcotraficante que le habría pagado favores a la señora Emma Benavides. El caso no era tan simple, pero ¿no? Nadie absolvió tampoco a la hermana. El proceso siguió. Sí. El proceso siguió. Entonces, y también está destituida. Sí, por N razones, que ella ya no conozco el caso de ella realmente como para entrar a fondo. Pero lo que yo tengo la convicción que esto es un complot político para sacar a una persona que no se doblegó ni aceptó las condiciones que los que manejan la fiscalía de atrás le querían imponer. Eso está clarísimo. Y por supuesto la vendetta comunista, porque ella lo metió preso a Pedro Castillo. Eso también es otro argumento sumamente fuerte que no hay que olvidar. Bueno, pero así como usted dice que hay un manejo político contra ella, ella también puede haber tenido su propio juego político. Ojo, en la Fiscalía todos hablan de la Fiscalía de la Nación, que tiene un componente político fuerte, que hay bandos, que hay enfrentamientos y que ella estaba en uno. Bueno, que haya grupos, pero no veo en ella una motivación política. Ella no es política, tiene 28 años en la Fiscalía, no ha tenido ninguna militancia. Sus padres han sido parlamentarios del PPC. Bueno, la doctora Emma Vargas fue congresista del PPC. Claro, y su papá también, son una pareja correctísima, ¿no? Doctor, ahora, ya nos explicó que todavía el proceso va a seguir porque hay dos destituciones, es solamente ese levantamiento de la suspensión. Todo la parte previa, digamos, está casi resuelta, vamos ahora a la final. Si le levantan esas dos destituciones, la doctora vuelve, sin duda. Vuelve. ¿No? Entonces, aquí viene otro tema, porque en la Junta de Fiscales se ha reincorporado, o hay una resolución del TC que reincorpora a Tomás Aladino Gálvez a la Junta de Fiscales Muy Supremos. bien puesta, porque le hicieron un procedimiento inmediato e indebido. La doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación, ha tenido una declaración ayer que realmente uno dice, bueno, esperemos que esto así sea. Dice que para el Ministerio Público va a ser una fortaleza, porque si hay algo que necesitamos es más fiscales supremos titulares para conformar la Junta. Entonces, ahí se rompe, pues, porque son 4 ahorita, con él serían 5, y no digamos que Tomás Aladino Gálvez sea del grupo de los fiscales que han venido gobernando la Fiscalía, ¿no? O que vienen gobernando la Fiscalía. Yo creo que él es un fiscal competente, tampoco veo que él tenga una preferencia por un sector u otro, vamos a ver si es una Bueno, era allegadísimo de Pedro Gonzalo Chávarri, ¿no? Bueno, pero eso también hemos visto que a Chávarri le hicieron un bullying impresionante, ¿no? Y él no se supo defender bien. Pero el doctor Tomás Gálvez también ha sido involucrado con los cuellos blancos, ¿no? Imputaciones, pero ya estamos viendo que el Tribunal Constitucional deja las cosas sin efecto porque las cosas están mal hechas. Entonces, el hecho que haya una mención a alguien, por ejemplo, en cuellos blancos, no significa que tenga un involucramiento. Son dos cosas distintas. Bueno, entonces usted está convencido de que la doctora Benavides le van a levantar la destitución y que va a regresar y que se reconformaría la Junta de Fiscales Supremos. ¿Pasaría algo de eso? En fin, veremos. Su compañero, el doctor Humberto Abanto, dice que es urgente que se reorganice el Ministerio Público. ¿Usted estaría de acuerdo? Fíjese,
Yo estoy de acuerdo porque no está funcionando bien. Hasta ahora no terminan las peleas con la policía, estos jaloneos, las denuncias, por ejemplo, que ha hecho la propia fiscal de la Nación actual a parlamentarios porque cobraban una pensión, cuando su propio vocero también cobraba la pensión y un sueldo aparte. Entonces, claro, tiene la viga atravesada en los ojos y está fijándose. Ahora, ese enfrentamiento en la paja en al los que usted ajenos. menciona es un enfrentamiento grave, ¿no? Porque es un enfrentamiento entre el Ministerio Público Es gravísimo. y el Poder Ejecutivo y los ciudadanos en el centro, Que se supone ¿no? que son aliados en la lucha contra la delincuencia. Pero lo último que he visto, que esa jueza fiscal, perdón, que liberó a 16 extranjeros, ¿no? Una cosa había una pistola por ahí, unos cuchillos por allá, pero los tuve que dejar. ¿Qué tal reflexión, no? No, es que dice que, según ella dice que no se puede, pues, denunciar grupalmente, ¿no? Son denuncias individuales. Pero para eso está el fiscal, pues. El fiscal puede discernir. El error, el policía puede tener un error, pero el fiscal tiene suficiente capacidad de discernimiento para poder individualizar porque las responsabilidades son individuales. Bueno, doctor, muchísimas gracias y yo espero que cuando ya hayan más informaciones respecto a la doctora Liz Patricia Benavides lo tengamos en el final del día. Le agradezco mucho su presencia este 1 de mayo. Muchas gracias. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.